Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Arraigados en Jesucristo, este proyecto de los conquistadores pentecostales del año 2026. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Gracias por todo el recibimiento que tuvieron en nuestro primer capítulo con nuestro pastor asistente, nuestro hermano Joseph Contreras. Y hoy en nuestro segundo capítulo tenemos un invitado muy, pero muy especial. Hermano Jafet, bienvenido a nuestro podcast Arraigados. Para los que de pronto están ahí viendo, queremos recordarle que nuestro hermano Jafet David Masmela es pastor en la ciudad de Bogotá, ex misionero en el país de Panamá por más de 7 años, también hizo parte de la Coordinación Nacional de Misiones Extranjeras, también fue directivo de nuestro distrito número 13, ha trabajado en diversas obras, también abrió Nuevo Horizonte y también es muy cercano a nuestro querido y amado pastor de nuestra congregación en el Zulia, nuestro hermano Roberto Paternina, a quien amamos y respetamos muchísimo. Así que hoy estamos con un invitado maravilloso y gracias a Dios por ese privilegio que nos da de compartir un poco con nuestro hermano Jafet, quien en muchas ocasiones ha visitado nuestra congregación en el Zulia, quien ha sido testigo también de todo el crecimiento que ha tenido. Nos visitó también en la ocasión cuando estaba nuestro hermano Luis Hurtado, también cuando estaba el hermano Marco, el hermano Marco también, el hermano Marco Caicedo, y ahora está con nosotros en nuestra vigencia donde está nuestro hermano Roberto Patrina, hermano Jafet. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Amén. Gloria a Dios, bendiciones para todos, Dios les bendiga. Nuestro hermano Jafet hoy está con nosotros porque vamos a hablar de algo muy importante y es arraigados en el Espíritu Santo. Nuestro hermano Jafet ha estado compartiendo con nosotros un poco de la palabra del Señor Jesucristo y Dios lo ha usado de una manera muy especial para que hable no solamente con los niños y los jóvenes, sino también con una generación donde implica el trabajo de todos, ¿no? El trabajo de padres de familia, el trabajo de líderes, el trabajo de pastores, el trabajo de diáconos. Es un trabajo muy abnegado y conjunto para que realmente podamos tener una generación llena del Espíritu Santo y una generación arraigada en Jesús. Así que yo quiero empezar, hermano Jafet, haciendo una pregunta puntual, y es que en su consideración personal y en su experiencia ministerial todos estos años, ¿usted considera que los jóvenes o esta generación que se está levantando necesita arraigarse más en Jesús? Pero la palabra arraigados significa una vida centrada en Dios, quiere decir unos jóvenes con una relación profunda en Dios y unos jóvenes queriendo hacer pues la voluntad de Dios. O sea, arraigado quiere decir que también compenetrados. Pues como todas las generaciones son diferentes, la Biblia habla de las diferentes generaciones. Hemos venido enseñando de levantar una generación llena del Espíritu. Y el deseo de nosotros, porque ya fuimos jóvenes, es que Dios siga cuidando a la juventud. Lo que pasa es que alguien cortó el cordón de lo antiguo a lo nuevo. Por ejemplo, la Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y uno se pregunta cómo es que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Cómo fue que se cortó ese cordón de los antiguos a los nuevos? Y los nuevos no pudieron llevar ese legado. Por ejemplo, en los tiempos pasados, los jóvenes eran mucho de ayuno y oración. Yo lo digo porque yo fui joven y nosotros ayunamos hasta 5 días de seguido. Los ayunos de nosotros eran todo el día. Leíamos mucha Biblia, muchos concursos bíblicos en la iglesia. Pero eso lo aprendimos de los que eran antiguos en ese tiempo. Los ancianos nos invitaban a ayunar, a orar, nos rodeaban, nos cuidaban. Pero de un momento a otro se levantó una generación que ya no había alguien que lo impulsara a esa relación con Dios, al ayuno. Después ya empezaron que
que no había necesidad de ayunar, que la oración, que no era tan importante. Y se levantó una nueva generación que casi no experimentan lo que es la oración. Hoy los jóvenes a veces oran como 3 minutos y ya, por el tiempo. Pero nosotros sacábamos tiempo de donde no había tiempo. Entonces alguien cortó ese cordón y se levantó una generación. En el Antiguo Testamento dice que no conocía a Dios. No conocía a Dios en qué sentido. No era que no supiera quién era Dios o quién era Jehová, sino que no habían visto sus obras. Por ejemplo, la generación que dice la Biblia no vieron el maná, no vieron el mar que se abrió, no vieron las señales en Egipto, no vieron lo que pasó en el desierto. Ya entraban a la tierra prometida y ya no vieron a ver los milagros. Era una generación que solamente oía historia de los antiguos, pero no tenían esa vivencia. Ahorita pues se está dando una generación que no ha experimentado, por ejemplo, en el tiempo pasado, las sanidades. No para ir a un médico era porque no había. Y la gente esperaba en Dios, veíamos los milagros, el derramamiento del Espíritu Santo en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Yo me acuerdo que el saludo de nosotros los jóvenes en la iglesia era: hermano, ¿usted recibió el Espíritu Santo? No, hermano, venga, revise ahí. Y les llegábamos los jóvenes: hermano, usted ya se llama, no, hermano, venga para acá. Y todos los rodeábamos y hacíamos ayuno hasta que ese joven lo recibía. Y en los eventos de la iglesia, todos los jóvenes nos hacíamos adelante porque sabíamos que después del evento se derramaba el Espíritu Santo y nosotros procurábamos las primeras bancas, porque apenas se acababa todos para el altar y había sed. Pero de un momento a otro ya casi eso no. Pues los jóvenes hoy en día solo oyen mencionar, pero fue porque alguien vieron que no había que ayunar, de pronto no que orar, de pronto que no había necesidad de recibir el Espíritu Santo. Pero yo pienso que Dios en todas las generaciones levantará a alguien que se ponga como vos, como atalaya. Jóvenes, volvamos a la senda antigua, volvamos a los principios. Y habrá un joven en la iglesia que comenzará: vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración, vamos a buscarle a Dios, vamos a ver si Dios sana, si Dios hace milagros, vamos a ver. Pero eso ya lo hará Dios, y Dios buscará a quién. Porque de verdad que yo me acuerdo que una vez en Cúcuta me invitaron a un programa de Espíritu Santo y el joven me dijo: hermano, y después del culto vamos a hacer una fogata. Yo le dije: hermano, una fogata, o sea que van a traer leña. Y sí, hermano, leña, todo eso. Le dije: no, yo ya no voy. Yo, ¿por qué? Dije: hermano, es que eso es superstición. Dios no necesita que boletas para que la iglesia reciba el Espíritu Santo. Están acostumbrando a los jóvenes que la próxima tiene que haber otra fogata para que hablen en lenguas. Entonces yo le dije: ya no voy. Sin embargo, el joven que me invitó, en 2000 sábado en el culto, llegó todos los jóvenes, llegaron leñas y un pedazo de madera ahí. Entonces le digo: no, hermano, lo que pasa es que el pastor me dio esto y esto, y hagamos esto. Pongamos toda esa leña allá y pasemos y esperemos a ver qué hace Dios. Y ese día se derramó. Y la leña después la buscaron para hacer la allá. Hermano, pues estás hablando de una transición de generación en generación, donde evidentemente se han perdido muchas cosas y creemos que no solamente le hemos escuchado hablar a usted de eso que ya de alguna manera nosotros no experimentamos, ni vivimos, ni avivamos, sino que también hace parte de lo que seguramente muchos ancianos nos han compartido, y hasta nuestro pastor hermano Roberto nos ha compartido y nos ha
de alguna forma inspirado para que volvamos a esas prácticas. Hay jóvenes que en este momento pueden estar escuchando y que pueden estar teniendo alguna lucha con esas prácticas espirituales que pareciera que son complejas para el joven. ¿Por qué digo que pareciera que son complejas para el joven? Porque a veces desde nuestro liderazgo, ¿no? Hemos visto como algunos adolescentes o jóvenes convocamos para ayunos, convocamos para vigilias, y pareciera que es difícil, que cuesta. Tenemos bastantes jóvenes adolescentes que también están ahí en pie del cañón, pero de alguna manera buscando la forma de ser lleno del Espíritu Santo. Gabriela no logró ser lleno del Espíritu Santo y nos llaman a los líderes. ¿Qué podríamos aconsejarles a aquellos jóvenes que en ese momento quisieran tener esa práctica cristiana, pero pareciera o sintiera que no fuesen capaces? ¿Qué cree usted que es lo que pasa? Yo pienso que tiene que haber un líder. Por ejemplo, los jóvenes siempre buscarán líderes en todas las áreas, pero a veces llegan a la iglesia y ellos buscan un líder espiritual. Pero a veces nuestros líderes, por ejemplo, en la iglesia que yo administro, este año pusimos un líder, pero empezaron a sacar partidos de fútbol. Otros que vamos a hacer ejercicio, otros que vamos mejor a los parques. Y esa clase de líder, ya los jóvenes que vienen a la iglesia ya han pasado por ahí. Muchos han ido al gimnasio, otros han ido a jugar fútbol. Pero el que llega a la iglesia busca es un líder espiritual, un líder que los guíe en la oración. Por ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia había una cantidad de jóvenes y ellos se sentaban en las primeras dos bancas, pero eso hablaban, se molestaban el uno al otro. Y yo llegué, yo me quedé mirando así, yo dije, Señor, tú me traes a la iglesia para ser como esos jóvenes, ahí sentados sin hacer nada. Y no, Señor, yo no quiero ser así, yo quiero ser un joven diferente porque yo vengo del mundo. Pero yo dije, no, Señor, yo voy a marcar la diferencia, me voy a meter en ayuno y en oración. Y empecé a hacer ayuno y oración, yo no leía mucha Biblia. Y entonces los jóvenes se dieron cuenta que había alguien que vivía metido en Dios. Un joven que aconsejaba sobre cosas de Dios. Un joven que no invitaba a otras cosas materiales, ni echaba cuentos, ni chistes por ahí. Todo era, hermano, busquemos a Dios, venga, vamos a ayunar, venga, vamos a meternos en oración. Yo sacaba los cultos así sea entre semana. Los jóvenes queremos los 15 minutos en el altar. Entonces, eso es lo que los jóvenes están esperando, que alguien los guíe. Porque ellos sí tienen esa pasión. Pero si en la iglesia, por ejemplo, en la Biblia habla de Moisés y Josué. Moisés estaba ya hablando con Dios y Josué estaba bajito. Mientras Josué estaba ahí abajito de la montaña, dice la Biblia que los jóvenes, los demás, estaban jugando por allá y terminando en la idolatría. Siempre había. Y yo tenía un joven ahí. David era un joven que los hermanos pues lo tenían por menos porque era el menor. Pero mientras los hermanos estaban en otra manera, él estaba ya peleando con leones, con osos, en la parte espiritual. Hay dos clases de líderes. El líder que inspira para bien, como Hitler. Hitler fue un gran líder, pero para mal. Todo joven que viene a la iglesia mirará a los líderes que tenemos. Pero si no encuentra ese liderazgo espiritual, pues se van a devolver al no sé qué Dios de eso que venga, saque a alguien de ahí. Porque en la Biblia dice que en los tiempos de Samuel, los hijos del sacerdote eran los líderes, pero daban un mal ejemplo. Entonces Dios escogió al que menos pensaba. Yo pienso que de todos esos jóvenes, si no los encuentra, porque lamentablemente tenemos jóvenes líderes
que espiritualmente no son líderes espirituales. No son líderes espirituales. Pero Dios levantará a alguien porque Dios no, Él no es escaso. Él siempre encuentra. Sí. Esa diferencia, usted que empezó a marcar su juventud y su adolescencia, de alguna manera lo ha llevado hasta donde el Señor Jesucristo se ha propuesto, ¿no? Ya ha cumplido un propósito maravilloso en su vida. Hablemos un poquito sobre cómo esa posición de ser diferente dentro de la misma congregación, ser diferente incluso con los demás jóvenes, ser diferente y tomar de pronto ese legado y decir, bueno, voy a hacer lo que mis pastores me enseñaron, y es entrar en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra. De alguna manera lo encaminaron a ese propósito que el Señor Jesucristo ha cumplido en su vida. Hablemos un poquito sobre el inicio de su ministerio. ¿Cuándo el Señor Jesucristo lo llama? ¿De qué forma? ¿Y cómo usted responde ese llamado aparte de eso? Yo pienso que la iglesia que Dios produce el querer como el hacer. Pues llega a la iglesia y no conocía nada, pero el problema es que yo fui sellado a los 8 días de entrega. Y como yo nunca había sentido eso me dio a mí como un motor, como un fuego que me encendió hasta el día de hoy. Entonces, yo empecé a marcar la diferencia porque entendí que andar en el espíritu. Por ejemplo, hoy los jóvenes luchan mucho por la parte humana, con sus deseos. Claro, yo también tenía deseos. Pero yo encontré en el ayuno, en la oración, cómo no satisfacer los deseos de la carne que me pedía el cuerpo. Yo metía mucho en la oración. Entonces Dios comenzó, yo me acuerdo que como yo ayunaba mucho y oraba, Dios empezó a usarme. Yo casi a los 3 meses bautizado, ya me llamaron para que predicara. Yo le dije, no, si yo nunca dije un coro, ni nunca toqué una ofrenda, y cómo me van a poner a predicar. Yo le dije, primero debe ser la primaria y después bachillerato. Pero yo empecé así. Y ya me ponían los pasos y allá al último yo empezó a usarme, pero yo no dejaba el ayuno y la oración. Entonces los demás jóvenes comenzaron a ver la diferencia. Y después yo empecé a sentir una pasión por las almas. Entonces yo me llevaba a los jóvenes a evangelizar. Yo le dije al hermano Pater, ¿qué va a esa montaña que está por allá de Huachica para arriba? Me dijo, nadie va. ¿Yo puedo ir? Yo, si quiere, vaya. Y me iba con los jóvenes, caminábamos 2 o 3 horas subiendo montaña y evangelizando y todos esos jóvenes, la mayoría están en la obra. Han oído hablar de Cipriano García, de César García. Todos esos jóvenes salíamos por las montañas y uno iba contagiando, esa pasión se iba contagiando. Entonces alguien tiene que marcar esa diferencia. Yo siempre le he dicho a los jóvenes que por causa de los que vienen detrás de mí, yo me cuido. Si yo camino torcido, los que vienen detrás de mí caminarán torcido. Pero si yo camino recto, estoy dejando un legado en la juventud. Entonces, pero por causa de ellos, yo me sigo y yo me cuido, porque no quiero que los jóvenes me vayan a señalar que yo fui un motivo para que ellos se apartaran de Dios. Y yo fui un mal ejemplo, que después van a señalarme, no. Dios nos puso a ser ejemplo. Entonces yo espero que toda parte, toda generación, se levante un joven como Sansón, como David, que sienta ese llamado de Dios
Hubo un joven que él era hijo de campesinos y Dios lo llamó a ser profeta. Dios no cree que en mi familia no hay ninguno profeta, pero Dios quiso acreditar. ¿Cuántos años tenía cuando inició el Santo Ministerio? Bueno, yo cuando me entregué al Señor tenía 24 años. Como a los 7, a los 31 ya me enviaron a abrir la obra, me enviaron a ganar la cesárea. Hoy en día hay un problema que yo le digo a los jóvenes, porque hoy los jóvenes aman mucho el ministerio. Sí. Yo los oigo hablar del ministerio, pero el ministerio quiere decir siervo, servidor, todo. Pero sí, hay que entender qué significa ser siervo. Siervo siempre será siervo. Nadie puede ejercer autoridad si no ha estado bajo autoridad. Los que quieren servir tienen que aprender a ser siervos, estar sujetos, ser obedientes. Entonces, pero los jóvenes aman el ministerio, pero a veces no aman las almas. Cierto. Entonces la gente piensa que el ministerio es dirigir, predicar, salir a la obra. No, ministerio es ganar almas. Amén. Yo no necesito ser pastor para ganar almas. Yo gané muchas almas. Yo no esperé que me llamara. Yo le dije, pastor, yo me voy para las montañas. Nosotros agarramos, a mí me entregaban 10 manzanas en el pueblo. Estas son las 10 manzanas que usted va a evangelizar. Y me tocaba con una hermana y hasta que le dábamos la vuelta y después agarramos la otra manzana. Entonces, nosotros donde veíamos almas, nos íbamos y ganábamos almas. Por ganar almas me ofrecieron un ministerio. Nosotros estamos son por las almas. Amén. Por las almas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que no enseñarle un liderazgo que la iglesia, hermano, hay que darle la oportunidad, venga a cantar el coro, hermano, predique, no. Hay que vaya allá donde está el león, donde está el oso, como hacía David. Si alguien pues quiere ministerio, vaya pues en el barrio de él debe haber mucha gente, muchos drogadictos, debe por haber gente. Vaya y siéntese con ellos, dialoguen con ellos, evangelícenlos, tráigalos a la iglesia y si esos jóvenes se convierten, se bautizan, quiere decir que tiene llamamiento. Entender el Sí. valor del alma. Sí. Entonces uno tiene que, por ejemplo, yo cuando voy a sacar la obra, le digo, vaya a ese lugar donde no hay ninguno. Yo en Panamá abrimos 37 obras y de cero. Pero, hermano, te voy a poner ahí, si en un año vemos que usted da resultado, usted tiene llamamiento. Y sí, Dios nos ayuda. Pero necesitamos que Dios siga usando esa juventud. Pero alguien tiene que encauzarla. Cuando yo estuve en la juventud allá en el pueblo, en Aguachica, yo me llevaba a los jóvenes y yo les decía, vea, allá hay un campamento de la guerrilla, vamos a evangelizarlos. Y íbamos y lo evangelizamos. Llegábamos allá y parecían enmascarados, nos ponían las armas. Pero nosotros íbamos confiados, sí, asustados, sí, pero los evangelizamos. Algunos pues no volvían, les dio miedo. Pero Claro. Esto no mató a ninguno. Eso es cierto. Hermano Jafet, hablando ahorita sobre la experiencia en las misiones, estuvo 7 años por la gracia del Señor Jesucristo trabajando en el país de Panamá. El Señor Jesucristo le usó de una manera muy especial y también trabajando con una población que es diferente, ¿no? Con los indígenas. ¿Cómo fue trabajar con esa población y cómo se movía el Espíritu Santo en medio de su experiencia en las misiones? Bueno, uno cuando, o sea, a uno le toca aprender pues esa parte que es la parte cultural o transcultural. O sea, cuando uno llega a un lugar, uno no llega a culturizar a la gente, pues como es Colombia, sino de entender la parte transcultural.
Yo cuando llegué a Panamá, lo primero que hice fue coger el corazón colombiano y lo guardé por allá en una cajita y me puse el corazón del panameño, del indígena, y me lo puse para ver cómo pensaba él, cómo hablaba él y cómo eran sus costumbres. Y eso me abrió puertas, porque yo llegaba y lo primero que hacía era aprender a hablar como ellos hablaban. Y comían lo que ellos comían, dormían, a nosotros tocaba dormir en el suelo con los indígenas. Bañarnos allá con ellos, comer lo que ellos comen. Así a uno pues no le gustara, pero eso abría puertas. Entonces yo trabajé en la selva del Darién también. Allá hay más de, creo que unas 40 congregaciones ya de puros indígenas. Empecé a aprender a hablar como ellos. Yo les decía, Corebe de Saya Chapá, Corebe de Saya Chapagüera. Oh, misionero ser de nosotros. Ya habla como nosotros. Mi esposa la vestían de los trajes indígenas. A pesar que ella es blanca. Le ponían los trajes y le gustaba que nos identificaba con su cultura. Entonces cuando yo le decía, Corebe de Saya, Dios le bendiga, hermana, Corebe de Saya Chapá, Corebe de Saya Chapá, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermana. Entonces, a ellos les gustaba. Entonces yo le decía, Chapagüera Jalanumúa. Chapagüera es hermana mujer. Jalanumúa, pues tengo hambre. Esa fue la primera palabra que yo me aprendí en la selva. Jalanumúa. Uy, no aguantaba hambre. Entonces me decía, oh, misionero, tener hambre. Ni cobe, el que quería comer. Y yo le decía, pataquinabúa. Pataquinabúa era plátano cocido. O golochiquinabúa. Golochiquinabúa es como un envuelto que hacen de arroz sin sal. Y ellos le colocan a uno ese plato típico con animales. De toda clase de animales. Ellos mataban jabalí, mataban puerco espino, mataban puerco de monte, mataban venado, monos, todo eso, cualquier cosa uno comía. Pero yo comía de todo. De todo. Entonces, eso me ayudó a meterme más en ellos. Y porque yo, si me tocaba dormir en el suelo, yo dormía en el suelo, me tocaba dormir en una tabla, yo dormía en una tabla. Así como ellos. Entonces, pero eso es porque uno ama las almas. El que no ama las almas comienza, no, yo que me voy a comer eso, no, y a veces pues no se veía algo así tan. Pero uno por las almas, por ejemplo, yo me metía a los ríos y del río pasaba el mar. A veces íbamos en el bote, mirábamos los cocodrilos, los caimanes, por todo el río, las serpientes. O pasábamos al mar y en una canoa, en un bote, con un motorcito ahí. Y yo decía, pero si ellos van y vuelven, ¿yo por qué no puedo ir? Porque yo no sabía nadar. Y en el mar se manejaban unas mareas muy altas en el Pacífico. Nos metíamos mar adentro buscando las aguas. Y varias veces nos perdimos en el mar, nos perdimos. Pero de pronto encontrábamos otro bote. ¿Para dónde van? No, va mal. ¿Usted va a tener para los Estados Unidos? ¿Qué? Pero Dios nos dio la victoria y logramos bautizar muchos indígenas. No solamente los de no solamente los indígenas del Darién, que son los emberas, sino que trabajamos también con los cunas, trabajamos con los Wognan, trabajamos con los. Pero no, gracias a Dios, siempre que íbamos, y no solamente con los indígenas, sino también con los latinos.
porque en Panamá hay blancos, hay morenos, pero yo llegaba fácil de ellos. Es que mire, vea, el evangelista no es ese que gana, el que predica en grande convención, en campaña. El evangelista no es el que sabe mucho versículos de evangelismo. El evangelista es el que sabe tratar a la gente sin prejuicio. Que no anda diciendo el borracho, el ladrón. No, él se sienta, el borracho se sienta con el drogadicto, se sienta con... Ese es el evangelista. ¿Cómo se movía el Espíritu Santo en medio de las misiones, hermano Pedro? Bueno, había algo que a mí me asombraba, porque los indígenas ellos cantan en su idioma. Sí. Ellos cantan en su idioma, cada uno Pero cuando se derramaba el Espíritu Santo, la misma lengua que uno oye aquí en Colombia, era la misma de ellos. O sea, se identificaba. Ellos pues son muy sensibles, porque allá en ellos una vigilia comienza a las 6 y termina a las 6. A ellos no les gusta que, mi hermano, vamos a hacer una vigilia a medianoche, no sé. Ellos toda la noche cante y ore y cante y coman, porque esos comen bastante. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, o sea, ellos son muy sensibles. Eso es fácil para ellos recibir el Espíritu Santo. Eso se movían de eso y ellos brincan y saltan y danzan. Pero la lengua que uno oye hablar en Colombia era igualita a la de ellos. ¿Cómo un joven puede estar arraigado en el Espíritu Santo realmente? Bueno, es que para estar arraigado, volviendo otra vez, eso depende de su relación con Dios. De su mala relación. Por ejemplo, uno todos los días tiene que estar diciéndole, Señor, enséñame a obedecer. Tratar de agradar siempre a Dios. Mantener una relación firme con Dios. La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si un joven no quiere pecar, tiene que guardar la palabra de Dios. Los jóvenes que pecan es porque no guardan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le limpia el camino. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes hoy en día tienen un camino incierto. Entran a la universidad, otros están en el bachillerato, otros salen de la universidad. Pero la Biblia dice, ¿con qué limpiará ese camino que va a iniciar? Con guardar la palabra. Allá en la universidad van a encontrar una cantidad pero él debe guardar la palabra de Dios. En el trabajo, por ejemplo, en la Biblia nos habla de José. José llega a un país siendo esclavo, un país politeísta, un país diferente, pero él se guardó la palabra y llegó a ser el gobernador. Daniel llegó a otro país y lo primero que dijo, no voy a contaminar con las cosas de aquí, de este mundo de Babilonia. Y Dios lo subió en alto. Los tres jóvenes dijeron, no vamos a arrodillarnos ante la estatua. Hoy el mundo quiere que los jóvenes se arrodillen ante la estatua de la inmoralidad. Entonces, pero esos jóvenes dijeron, no nos arrodillaremos ante la imagen, así no toque pasar por el fuego. Guardaron la palabra. Salomón comenzó guardando la palabra y después no la volvió a guardar y terminó enredándose con que las mujeres que él consiguió lo llevaron a adorar ídolos. Pero al fin, con el tiempo ya viejito, reaccionó y dijo, no, el fin de todo discurso es guardar la palabra. Se dio cuenta, ya anciano. Entonces lo que más le aconsejamos a los jóvenes, por ejemplo, yo desde que inicié es guardar la palabra. Por ejemplo, yo comencé en una empresa haciendo aseo, después subí a bodega, después fui en ventas y un día el gerente me llamó y dijo, te vamos a nombrar administrador de la empresa.
Yo le dije, no, pero yo no estudié para eso. Digo, es que lo vamos a poner es porque usted es cristiano. Por eso es que te vamos a poner de gerente, de administrador, te vamos a enseñar cómo se administra. Había otra gente esperando ese cargo de administrador, pero me pusieron a mí, pero te vamos a poner porque tú eres un hombre que guarda la palabra, o sea, eres de verdad cristiano. Y ahí estuve 13 años hasta que salí a la obra. El éxito es guardar la palabra. Amén, hermano Jafet. Ya para ir terminando, sabemos que usted es muy cercano a nuestro pastor hermano Roberto Paternina, con el que ha tenido muchísimas experiencias en el campo ministerial, en el campo misionero. Nuestro hermano Roberto Paternina es un hombre que nos ha venido enseñando cómo amar realmente las misiones, cómo amar los amigos y cómo desde las diferentes, de los diferentes comités podemos hacer parte de todo ese proceso que realmente Dios quiere con la iglesia, y es el salvar a alguien. Dentro de todas esas experiencias, alguna que usted recuerde puntual que haya vivido con el hermano Roberto Paternina en esa época, que seguramente ese testimonio nos pueda servir a todos nosotros para aumentar nuestra fe y para seguir creyendo en que ese Dios que ha estado con ustedes también puede seguir estando en nuestras vidas, que está en nuestras vidas y que está interesado en usarnos. Bueno, el hermano Pater ha sido un ejemplo para todos, para nosotros. Cuando llegó a Huachica, yo era líder de los jóvenes, y con él empezamos, fue el que me sacó para que fuéramos a la primera obra. Después me trajo a Cúcuta, y me acuerdo que me llevó allá, ¿cómo es que se llama ahí de la central, subiendo? Ahí hay una montaña altísima ahí que se ve todo Cúcuta. Entonces me llevó allá, me dijo, vea, te voy a mostrar la tierra prometida. ¿Para dónde vas? Y me dijo, vea, usted ve esa parte allá abajo que se ve llena de árboles así, allá donde te vamos a poner. Pero de pronto yo vi un peladero así hacia allá, y bueno, y ese peladero allá, ¿yo puedo ir allá? Me dijo, claro, usted puede ir allá. Resulta que la obra era en el peladero, era en Nuevo Horizonte. Nosotros llegamos a Belisario, y Nuevo Horizonte era una invasión, y ahí abrimos la obra. Pero compadre, seguimos. Yo después llegué a ser fiscal del Distrito 1, dando parte del presbítero, el supervisor. Y después llegué a trabajar con el hermano padre en la oficialidad. Él era el supervisor y yo era el presbítero tesorero. Y me acuerdo del día que me llamaron para ir a Panamá. Yo le dije, hermano Pater, ¿qué dice? ¿Acepto la invitación para irme para Panamá o me quedo? Me dijo, lárgate ya, lárgate, que a ti ya no lo necesitamos acá. Váyase, que aquí hay mucha gente que puede hacer ese trabajo. Y sí era verdad, porque a veces uno piensa que es necesario. Y nos fuimos. Pero con él, porque imagínense, yo fui, como él no maneja, yo era el que le manejaba la hermandad. Y yo salía a combate por todas partes, pero la gente creía que yo era el chofer. Yo ya estaba en la obra, pero nadie creía que yo era pastor. Ya está el chofer de parte. Pero con él aprendimos mucho. Aprendimos, pues, a pesar que el temperamento de Pater es muy diferente al mío. Él es más tranquilo, más aplomado, más paciente. Pero aprendimos esa parte de él, de cómo administrar, y hasta el día de hoy pues nos ha ido bien. Él es un ícono. Es un ícono, y su apellido pues lo dice. Amén. Hermano Jafet, de verdad estamos muy, pero muy agradecidos por este espacio que ha compartido con todos nosotros, hablando un poquito sobre sus experiencias y sobre lo que realmente puede aportar a nuestras vidas. Creemos en la congregación del municipio del Zulia, donde estamos iniciando este proyecto con Arraigados,
por medio de estos videopodcasts que el Señor Jesucristo usa todos los medios para hablarnos. Y que seguramente no solamente los jóvenes de nuestra congregación están viendo y están acompañándonos a través de nuestras redes sociales, sino que también los jóvenes de nuestro distrito. El distrito número 13, que en el capítulo anterior también hablábamos de jóvenes con mucho talento, con muchos dones, con ministerios, pero también con una pasión por servirle al Señor Jesucristo y para que el Señor Jesucristo nos use a todos de una manera especial. Para cerrar ya este capítulo, algún consejo específico que pudiera darnos a todos los que en este momento nos están viendo, a todos los jóvenes de nuestro distrito, para que realmente estemos arraigados en el Espíritu Santo, quien es el motor de nuestra iglesia. Bueno, yo le voy a decir a los jóvenes, porque hoy en día siempre los jóvenes van a buscar un prototipo, sí, pero se desaniman cuando ven las fallas nuestras. Pero Dios todos los días a los jóvenes le pone dos ejemplos, el bueno y el malo. Dios le coloca un borracho para que él mire ese ejemplo, pero le pone a alguien que no. Dios le coloca un joven fiel y le coloca un infiel, pero es para que él escoja. Dios le pone un joven muy consagrado y uno no consagrado, para que él elija, Entonces, todo eso pues no podrá echarle nunca la culpa a Dios, sino que Dios siempre dice, yo te puse dos ejemplos por la cual usted debió haber escogido. Lo que pasa es que la gente, cuando sale un joven, cuando Dios escoge un joven consagrado, lo separa del montón. Pero ese joven ya, como es separado por Dios, él no va a andar por allá escuchando por allá. No, es un joven separado. Y a veces los jóvenes dicen, el santito, ahora el pastorcito. Pero ese es el ejemplo que Dios puso. Entonces, lo que yo le enseño a los jóvenes es que aprovechen el cuarto de hora que Dios les está dando y que le sirvan al Señor, que no se pongan a mirar los ejemplos negativos, sino esos jóvenes que en la Biblia habla de Abel y habla de Caín, en la Biblia habla de Jacob y habla de Saúl, y la Biblia habla de David y habla de Saúl, el malo y el bueno. Entonces eso es lo que los jóvenes tienen que mirar, seguir adelante mirando a Jesucristo. Si un joven falla, él siga adelante. Si su líder falla, sigue esa falla que le tiene que servir a él para superar y seguir adelante. Y más, terminará ayudando de pronto hasta el líder que falló. Pero si quiere ser arraigado en Dios, tienen que tener una vida mucha de consagración con Dios, una relación con Dios muy íntima. Estos días fui a predicar a una iglesia y el tema era en los secretos con Dios. Era un programa de avivamiento, en los secretos. Porque la Biblia habla de los que sirven fuera del tabernáculo y de los que sirven dentro. Entonces los de afuera eran los que cogían el animal, lo partían, les mostraban sus habilidades, pero los de adentro eran los que tenían que estar en una buena relación con Dios. Amén. Hermano Jafet, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio número 2 de nuestro video podcast Arraigados, y de una manera especial deseamos que el Señor Jesucristo siga bendiciendo su vida, que bendiga a su familia, que siga bendiciendo y prosperando el ministerio que el Señor Jesucristo le ha regalado, y que podamos seguir disfrutando de la forma en la que el Señor Jesucristo lo usa para hablar a todas las generaciones, y en especial la forma en la que le habla a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, para que esta generación siga con la antorcha encendida
de todos estos maestros que nos enseñaron cómo se le sirve realmente a nuestro Señor Jesucristo en integridad y en amor. A todos ustedes que estuvieron acá, muchísimas gracias, que el Señor Jesucristo le bendiga. Y hermano Jafet, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga a todos y para adelante. Y a la hermana, Dios les bendiga y que esto sea de gran bendición para todos. Nosotros, los que ya estamos, que nos vamos para el cielo, pasamos al otro lado. Queremos que cada usted haga su historia y cuente su historia. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el tercer capítulo de nuestro video podcast Arraigados. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera muy especial.